Listo, ¿cómo están chicos? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a realizar la solución del control número uno de lo que les dejé encargado del control uno del ingeniero Bruno Silva, perdón, de probabilidad y estadística. ¿Sí? Para este día vamos a realizar los dos siguientes ejercicios que esperaría no tomarme mucho tiempo, la verdad. Sí, entonces aquí están mis datos personales por si necesitan en algún momento tenerlos para alguna situación de tutorías. Bien, entonces vamos con el control uno de estadística descriptiva con la solución. Me dice el siguiente ejercicio, ¿no? De una población de Ecuador compuesta por 800 familias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta 8,000 familias, perdón? Que es un dato que en realidad no nos sirve para nada, ¿no? O sea, no es un distractor. Entonces, eso debemos tener en cuenta en primer lugar. Ahora continuamos con la lectura. Se toma una muestra de esos 8,000, se toma una pequeña muestra para poder representar el consumo de energía en kilovatios hora. ¿Sí? Puede ser cualquier dato, ya lo hemos hablado en clases, puede ser dato de medición de temperatura, de edad, peso, lo que sea. Entonces, de 155 familias, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues creo que es una obviedad que, perdón, ya, es una obviedad que la suma de todo esto nos tiene que dar 155, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dicho esto, la suma de todo esto es de 155, ¿no? Sumando todo eso, 30 más 40 más 36 más 25 más 14 más 10, 155 familias. Perfecto. Ya. Este vendría que siendo n, ¿no es cierto? El número total de la muestra. ¿Ya? Todo esto es la muestra. Ojo, no, cuidado con eso. ¿Ya? Obteniéndose, ay, perdón, ya, obteniéndose la siguiente distribución de frecuencias. Entonces, ya me están dando por distribución de frecuencias me dan la tablita, ¿no? Es decir, 6 intervalos de clase, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de clase. Con estos intervalos de clase, ¿qué tengo que hacer? Trabajar ya directamente. Entonces, ¿qué procedo a realizar? Pues por lógica, debo encontrar la amplitud, la amplitud de estos intervalos. Permítanme ver mi calculadora. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Restamos, ¿no es cierto? En primer lugar, estos 28,5 menos 17. 28,5 menos 17,5 me da una amplitud de 11. ¿Sí? Entonces ya tenemos la amplitud que es igual a 11. Tenemos un datito. ¿Sí? Solo reste esto menos esto, nada más. Perfecto. Bien, entonces la amplitud del intervalo es de 11. ¿Qué procedemos? Bueno, me pide lo siguiente, ¿no? Me pide lo siguiente. Determine el promedio y la desviación estándar del consumo de energía eléctrica. ¿Ya? Las familias que consumen hasta 55 kilovatios hora reciben una tarifa especial con descuento, el resto paga la tarifa normal. Calcule la cantidad de familias en la población que paga con tarifa especial y cuántos pagan con tarifa normal. ¿Ya? Eh, Calcule el consumo máximo de energía observado en el 35% de familias que menos consumen. Este literal se refiere al de frecuencias acumuladas, ¿sí? Entonces, ¿se puede decir que el consumo de energía de las familias es homogéneo? ¿Cuándo sabíamos que era homogéneo o heterogéneo? Cuando revisábamos el CB. ¿Qué era el CB? Era permítame un momento, coeficiente de variación, solamente que se me fue el nombre. ¿Sí? Ya. Entonces, en primer lugar, para con la solución, pues procedemos a construir la tabla de frecuencias. ¿Cómo construíamos la tabla de frecuencias? Creo que eso ya está más que claro y más que dicho desde tiempos inmemorables. Pues obviamente tomamos los límites, ¿no es cierto? Tal y como vemos acá. Ya nos dan límite inferior, límite superior, perfecto, ya hasta nos dan la amplitud, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta antes de continuar? Pues que nos dan el número de familias y el número de familias que representa en nuestra tabla. El número de familias en nuestra tabla
representa la frecuencia absoluta, ¿sí? Aquí como nos damos cuenta, aquí representa la frecuencia absoluta. Esto se trata del número de familias, ¿no? Bien, entonces, ahora sí con esto ya tenemos los intervalos, ya tenemos la marca de clase. Ahora, ¿cómo encontramos la marca de clase? El MI, que también se le llama, ¿no es cierto? El MI es el valor medio de los intervalos. ¿Cómo lo encuentro? Esto más esto dividido para 2, es decir, el promedio, ¿no es cierto? No creo que es muy complicado para ustedes sacar el promedio de dos datos, entonces directamente, ¿no? Aquí como se pueden dar cuenta, 23, 34, 45, 56, 67, 28. Esta marca media me sirve para mí calcular sea desviación estándar, sean promedios, sea lo que sea. ¿Vale? Entonces, perfecto. Continuando con esto, entonces, ya conocemos los intervalos, ya conocemos la marca de clase, ¿sí? Ya conocemos intervalos. Ay, quería marcarlo, pero no creo que me dé. La marca de clase. Bueno, ahí está. Los intervalos, ya conocemos, ya calculamos la marca de clase, ¿no es cierto? ¿Qué más hemos conseguido? La frecuencia absoluta también es un dato que nos dan del ejercicio, ¿no? Entonces, ¿con eso qué se puede construir? La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora, y la relativa acumulada, perdón. Bien. Recuerden que todo lo que tenga la palabra relativo, ¿a qué me tiene que venir a la cabeza directamente? Todo lo que vean con la palabra relativo, relativo, ¿qué significa o qué trata? Se trata de porcentajes, ¿no? Solamente que aquí no me deja marcar. Bueno, ahí está. Ya. Todo lo que vean con la palabra relativo se trata de los porcentajes, perdón. ¿Sí? Entonces, recordemos, en total son ¿cuántas? 155 familias, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿cómo se calculaba el relativo, no es cierto? FRI. FRI se calculaba con qué? Se calculaba pues con este 30 dividido para 155, dándome como resultado, ¿qué cosa? 0.19, ¿no es cierto? Vamos a verlo, prueben en su calculadora. 30 dividido para 155 me da 0.19, ¿no es cierto? 40, ahora con el siguiente, nuevamente, ¿no? 40 dividido para 155, 0.26. 36 dividido para 55, 0.23. Y así con el resto, ¿no? Con todos. ¿Ya? Ahora, para acumulados, no se olviden, ¿no es cierto? El primero siempre van a ser iguales. Perfecto. Ahora, ¿de dónde sale, por ejemplo, de dónde sale este 70 de aquí? Este 70 sale de sumar 40 más 30, ¿no es cierto? Me da 70. 70 más 36, 106. 106 más 25, 131. 131 más 14, 145. 145 más 10, 55. Se dan cuenta que es como algo cíclico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en base a esto, tenemos en primer lugar el de frecuencia absolutas acumuladas. Y ahora el de frecuencia relativa absoluta acumulada, es lo que vendría siendo el mismo porcentaje, es exactamente lo mismo. 30 dividido para 155, 19%. 70 dividido para esto, tanto. 100 esto dividido para esto, tanto. Esto dividido para esto, tanto. Esto dividido para esto, ay, perdón, tanto. Esto dividido para esto, tanto. ¿No es cierto? ¿Ya? No es mucha difícil la comprensión de esto. Sin embargo, si ustedes pueden verlo, si ustedes pueden analizarlo, también que, ¿cómo lo podemos obtener? Igual como obtuvimos el de frecuencia absolutas acumuladas, ¿sí? Relativo es igual al primero de relativo y ahora sí, 0.19 más 0.16, 0.45. Más esto es igual a esto.
Esto más esto es igual a esto. Esto más esto es igual a esto. Esto más esto es igual a esto. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos ir viendo la otra forma en que podemos ir resolviendo, ¿no? Calculando el de frecuencias relativas absoluta. Cualquiera de las dos es válido, ¿no? Perfecto. En realidad, la tablita, pues, si ustedes se dan cuenta, la tabla debería ser solamente esto, ¿no? Esto de aquí no tengo que meterle nada más. Sin embargo, yo he agregado 2 columnitas, ¿para qué? Para que en estas 2 columnas yo pueda calcular directamente el promedio, la famosa media. Y esto de aquí, ¿para qué? Para calcular la desviación estándar, la S minúscula, ¿no? Yo le pongo S cursiva. Bien, entonces, dicho esto, ¿cómo puedo calcular la media? Ustedes saben, ¿no? Sumo todos los datos, divido para el número total, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, ¿qué sería, no es cierto? Tomando en función la marca de clase, es decir, el valor medio, ¿sí? Entonces, con este valor medio, ¿qué es lo que hago? Este 23 de aquí, que ustedes lo observan, 23 por 30 más 34 por 40 más 45 por 36 más 56 por 25 más 67 por 14 más 78 por 10 dividido, toda esa suma dividido para 155. No es problema, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí y qué es el atajo que yo les puedo dar para este tipo de ejercicios? Vamos a multiplicar la marca de clase, MI, ¿por qué? Por la frecuencia relativa de aquí, ¿sí? Y obteniendo esta columnita de aquí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque esto de aquí ya está dividido, ¿no es cierto? Estos son los resultados ya divididos para el 155, ¿verdad? Entonces, como esos valores ya están divididos para 155, ¿qué tengo que hacer? Solamente multiplicarle la marca de clase, ¿sí? Solamente multiplicarle la marca de clase, ¿no es cierto? Entonces, esto por esto es igual a esto, ¿verdad? Esto por esto es igual a esto. 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 ¿Ya? Sumo todo eso y aquí ya tengo el promedio. ¿Sí? Y ya tengo el promedio. Ya no me he tenido que sacar el aire sumando ni multiplicando tantas cosas. De 2 columnitas hago la multiplicación, sumo y ya está. Sumas, multiplicas, y ya tienes el promedio, qué raro, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque el de frecuencia relativa ya está dividido para el 155, ¿no es cierto? Ese es un tip que les puede servir. Muy bien, continuando con esto, entonces miren, aquí estoy utilizando este teorema desde 1 hasta acá, que sería hasta el intervalo de clase. Recuerden que tenemos 6 intervalos de clase. ¿Ya? Es decir, sumamos los valores de la penúltima columna, aquí está, última, penúltima, ¿correcto? Y nos da 44.01. Ese es el promedio, ya está. La media es 44.01 para este primer literal. ¿Qué nos falta? La desviación estándar. Recordemos, la desviación estándar es 1 dividido para n menos 1, el sumatorio de qué cosa? De FI, de la frecuencia absoluta del número de familias por marca de clase menos promedio al cuadrado. Entonces aquí miren, ¿qué hice? Marca de clase menos el promedio menos la media al cuadrado. Y todo eso multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿sí? Es decir, que yo lo que hice fue directamente la marca de clase
restarle para el promedio, permítame si es que le puedo cambiar de color. Ya, la marca de clase, le resto el promedio, elevo al cuadrado y multiplico por 30 en este primer caso. 34 menos 44.01. Elevo al cuadrado, multiplico por 40. Chan. 45 menos 44.01 al cuadrado por 36. Chan. 56 menos 44 al cuadrado por 25. Chan. 67 menos 44.01 al cuadrado por 14. Chan. 78 menos 44.01 al cuadrado por 10. Chan. ¿Cierto? ¿Ya? Sumo todito esto y me da este valor de aquí. Esta es la suma total, ¿no? Este valor de suma, ¿qué hago? Aquí, como se dan cuenta, he calculado primerito la suma, 39.832.66, que es lo que me dio aquí, ¿cierto? Ya. Eso de ahí es todo esto, ¿no? Sería todito esto de aquí. Bueno, no le puedo pintar, lamentablemente no me deja, pero esto de aquí, ¿no? Todo este sumatorio de todo esto representa estos 39.832.66. Perfecto, ¿ya? Y bueno, 1 dividido para n-1, ¿cuánto vale n? Creo que es más que evidente que n vale 155. Entonces, menos 1, 154. 1 dividido para 154, ¿no es cierto? Le saco la raíz cuadrada a todo esto y me da que la desviación estándar es de 16,08. Por lo tanto, la desviación estándar del consumo de energía de esas 155 personas es de 16,08. Perfecto, muy bien. Hemos tenido el literal A. Bastante sencillo, no es para demorar mucho más que en la calculadora. Literal B. Las familias que consumen hasta 55 kilovatios reciben una tarifa especial con descuento del el resto paga la tarifa normal. Es decir, las familias que consumen hasta 55 kilovatios. Notemos nuevamente la tablita de frecuencias. ¿Ya? Entonces, en la tabla de frecuencias, ¿qué pasa? Voy desde 17.5 hasta 28.5, desde 28.5 hasta 39.5, de 39.5 hasta 55, de 55 hasta 61.5. Ah, entonces el intervalo del que voy a trabajar es de este de aquí, ¿no? Ah, se marca todito. Hasta acá. Ya, ahí está. Todo este intervalo, que sería el intervalo de clase número 4, todo lo que está dentro del intervalo de clase número 4 refleja o me dice que dentro de este intervalo se encuentran las 55, perdón, las familias que consumen hasta 55 kilovatios hora. ¿Sí? Entonces, dentro del intervalo de clase 4, ¿ya? Límite inferior 50.5, límite superior 61.5, ¿ya? Aquí van a ver que esto es como una pendiente, porque, mira, algo aquí ustedes van a encontrar, porque como los datos no me dicen tantas familias consumen tanto, 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 son datos agrupados, recordemos, ¿ya? Imaginen que ustedes tienen una línea recta, ¿ya? Esta línea recta, ¿no es cierto?, tiene un valor en X, tiene un valor en Y, tiene un valor en X, y por lo tanto tiene un valor en Y, ¿no es cierto?
¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la altura de esto, no es cierto? Es decir, va desde los 50, ¿no es cierto? Va desde los 50,50 hasta los 61,50, ¿no es cierto? Va hasta acá. Ese sería como la altura, ¿no es cierto? Porque serían los límites, ¿ya? Ahora, dentro de esta línea, ¿no es cierto? Dentro de esta línea de aquí, ¿qué va a pasar? Dentro de esta línea ustedes pueden encontrar el famoso 55 que me están pidiendo, ¿no es cierto? Imaginemos que esté por acá. El famoso 55, ¿no es cierto? Entonces debería estar por acá, ¿ya? Si ustedes tienen el valor de esto y el valor de esto, es decir, tienen este x sub 0 y este x sub 1, ¿qué podemos encontrar? El valor de aquí, pues, ¿no es cierto? Ah, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo se relaciona con la geometría? Una pendiente, ¿no es cierto, chicos? ¿A qué es igual la pendiente de esta recta cuando tengo dos puntos? Y2 menos Y1 dividido para X2 sobre X1, así se obtiene la pendiente, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo aquí. Entonces ya tenemos de hecho los dos puntos, sea este o sea este. Entonces, en base a la relación de estos dos puntos, ¿qué puede igualar? Puede igualar con esta misma pendiente de aquí, ¿sí? Entonces, igualo esas dos pendientes y ya puedo obtener, ¿sí? Vamos a hacer. Entonces, replicando, aquí digo lo mismo, ¿no? Los 55 kilovatios se encuentran dentro del intervalo de clase 4, ¿ya? Por lo tanto, entonces miren aquí lo que hago. F4 menos F3 dividido para L superior menos L inferior. ¿Qué es F4? ¿Qué es F3? Es el de acumuladas, ¿no es cierto? Ya, porque yo estoy buscando el de ya acumuladas, el de la suma total de las familias, ¿sí? Es decir, esta columnita de acá. Bien, entonces, dentro de esta columnita de acá, ¿qué podemos tener? ¿No es cierto? 30 familias, 70 familias, 106 familias, ¿ya? Entonces, con esto de aquí, ¿qué significa esto? ¿No es cierto, chicos? ¿Ya? El límite inferior 50,5, hasta ahí llegaron 106 familias, ¿no es cierto? 106 familias que consumen los 50,5, ¿ya? Y ahora el máximo de 61,5, el de acá, el de 61,5, perdón. ¿Cuánto consume? ¿Cuántas familias consumen en total? 131, allá acumuladas, ¿no es cierto? Acá, 131. Entonces, entre 106 y 131 hay un número de familias hasta tal punto que me va a consumir estos 55 kilovatios. ¿Sí? Vamos a hacerle. Ya, con esta relación, miren, ya puedo encontrar la famosa pendiente. Sí, pues no, X2, Y2 menos Y1 dividido para X2 menos X1, eso es pendiente, ¿ya? Entonces, con esa parte, miren ustedes, ¿no? Sería el F4 menos F3 dividido para el límite superior menos el límite inferior. Esto es la pendiente de ¿qué? De toda esta de aquí, ¿no es cierto? De toda esta rectita de aquí. Le voy a cambiar de color a un verdecito. De toda esta línea de aquí. ¿Sí? Es la pendiente de toda esa línea. Recordemos entonces, pues, si yo ya tengo la pendiente de toda esta recta, ustedes pueden calcular el punto del 55 hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, ahora, perdón, no quería poner esto, bueno, no hay problema, ya. Entonces, este 55, ahí creo que puedo cambiar de color sin que me cambie. Ya, este 55 tengo que encontrar el valor de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dicho eso, con la misma pendiente de toda la recta de morado. Perfecto. Creo que ya se va entendiendo el concepto, ¿no? Por lo tanto, entonces miremos, ¿no es cierto? Voy a cambiarle de color morado. Esta línea de aquí, ¿cierto?
Sería Y2 menos Y1. Recordemos, ¿no? Entonces voy a ir desde 50, déjenme ver un ratito. Ya, ahí, ahí. Bien, entonces, recordemos, puedo hacerle al revés, no hay problema, no es pendiente nada más. Bien, le quito esto y de aquí vuelvo a poner esto y le cambio de color. Ahora sí, perfecto. Bien, entonces, recordemos, eh, acá va a estar 55 kilovatios, que es lo que estoy buscando. ¿Cuál es el máximo? 61.5, este es el límite superior. Acá, ¿qué sería? 50,5, esto es el límite inferior, ¿no es cierto? Y este es el punto del que quiero encontrar. Con 50.5 teníamos 131. 131 o 100, a ver, permítame un momentito para no equivocarme. Con 50.5 tenemos 106 familias. 106 familias, perfecto. 106 familias, ¿ya? Mientras que para 61.5 tenemos 131 familias. Perfecto. Entonces lo que yo busco es este valorcito de aquí, ¿ya? Entonces, obtenemos la pendiente de esto. ¿Con qué lo obtenemos? Creo que es más que entendido que con esto de aquí, ¿no es cierto? Esto es la pendiente de esta recta de morado. Bien, no hay problema. Esa pendiente la utilizamos, ¿para qué? Para encontrar e igualar, de hecho, sería, ¿sí? Igualar con, si yo tengo ahora 55 kilovatios, ¿cuántas familias serán? ¿No es cierto? Ya. Entonces, bien, recordemos entonces F4, el de F4, aquí está todo, ¿no? 31, 131, F3, 106, ¿ya? LS, el del límite superior, 61.5, y el del límite inferior, 55. Esto. Reemplazamos y aquí obtenemos la pendiente de la recta de morado. ¿Bien? Y eso igualamos, pues, ¿con qué? Con que esto de aquí es el valor de las familias, ¿no es cierto? Es el valor de aquí. El 55 es el punto en X del que quiero encontrar, ¿ya? Límite inferior. Ahora, ustedes pueden hacer dos cosas. O tomo con respecto a este punto, o tomo con respecto a este punto. Con los dos puntos va a darles lo mismo, crean. Con los dos puntos les va a dar lo mismo, son equivalencias. ¿Sí? En este caso, ¿qué hice? Tomarle con el límite inferior, ¿no es cierto? Es decir, con esto de acá. ¿Ya? Nada del otro mundo, chicos. Perfecto. Y con eso, pues ya encuentro el valor de las familias. En este caso, claro, tiene sentido, ¿no? 116. Ese 116 se va a encontrar por aquí, ¿sí? Entre 106 y 131. Por lo tanto, miren, chicos, qué interesante. 116 personas gastan menos de 55 kilovatios hora y pagan tarifa especial, mientras que la de 39 en adelante ya pagarían la tarifa normal. Recomendaciones. Acá, cuando a mí me den decimales, yo tengo que redondear al inmediato inferior. ¿Sí? Así yo tenga 116.7.8, lo recomendable es tomarle al inferior. En mi caso, pregunten a su ingeniero correspondiente cuál le tomaría. ¿Sí? Entonces, dicho esto, con esto ya lo tienen. Ya no hay nada que hacer. Ya tenemos el literal B. ¿Sí? En este caso, 116.23, 116 familias. Elimino el exceso. Sí, porque yo no puedo decir 116.23 familias. ¿Qué significa eso? No tiene sentido. Hay que ser un poquito lógicos en la respuesta. Perfecto. Literal C. Calcula el consumo máximo de energía observado en el 35% de familias que menos consumen. Entonces, para eso nos vamos a frecuencias relativas absolutas acumuladas, es decir, a esta columna, y busco dónde estará metido el 35%, 19%, 45%. Ya, entonces aquí en I2, en el intervalo de clase 2, en el segundo intervalo de clase,
¿Qué obtenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos dentro de ese intervalo el 35% de familias que menos consumen, ¿no? Es decir, en este intervalo. No sé si se puede marcar. Sería bastante interesante que se pueda marcar, pero al parecer no me deja. Ahí, ya, perfecto. Sí, en todo el intervalo de celeste, dentro del intervalo de celeste se encuentra el 35% de personas que menos consumen energía, ¿no? Entonces tomamos aquí los datos del segundo intervalo. Entonces recordemos, para calcular eso a mí me sirve bastante la fórmula del percentil que les dejo a continuación. Esta sería la formulita del percentil, ¿sí? Entonces, en el 35% de familias que menos consumen, tenemos que, miremos la columna de frecuencias acumuladas, notemos que el 35%, es decir, 0.35, se encuentra en la segunda fila. Sí, sí está bien, en la segunda fila. ¿Ya? Es decir, I igual a 2, en el segundo intervalo de clase, más formal, chicos. Aquí estoy siendo bastante informal, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, voy a calcular el percentil 35, ¿sí? Ya. Entonces, límite inferior del intervalo de análisis, en este caso 28.5. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de análisis? El límite inferior 28.5, ¿no es cierto? Este es el intervalo, el menor intervalo, el intervalo inferior, perdón, el dato, el límite inferior del intervalo de análisis. En este caso estamos analizando I2. ¿Cuál es el límite inferior? 28.5. Ah, ya, perfecto, ¿no es cierto? Ya. Entonces con este 28.5 lo reemplazo en mi L. ¿Sí? 28.5. N, cantidad de datos, 155, no cambia. La P es porcentaje, 35%, es decir, 0.35, nada cambia, ¿no es cierto? Lo que busco es el percentil 35. Perfecto. NP, ya lo tenemos, FI-1. FI-1, frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de análisis. Es decir, recordemos, ¿no? Si I es igual a 2, ¿esto qué sería? Que yo quiero el F y que sería 2 menos 1, 1, ¿no es cierto? El F1. Entonces, por eso es bonito lo de la tabla de frecuencias. Entonces, ¿cuál es F1? F1 es este 30 de aquí. ¿Sí? El de frecuencia absoluta acumulada. Tenemos F1. Perfecto. En este caso es 30. El intervalo yo le pongo con W, es una metodología que, bueno, yo me acostumbro a usarle con W, pero es la A. Sí, la que habíamos calculado aquí, la A. ¿Dónde estaba? La A, el ancho del intervalo, en este caso 100, perdón, 11, que digo 100, mil disculpas. ¿Ya? Bien, y la frecuencia absoluta del intervalo de análisis es decir, el F minúscula 2, que son 40. ¿De dónde sale ese 40? Pues aquí, ¿no es cierto? Este 40 de acá, que está de celeste, de la de frecuencia absoluta. Muy bien, reemplazando los datos, tal como ustedes ven en la imagen, me da que el percentil 35 es 35.7 familias. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el consumo máximo, esto sí es consumo y esto sí puedo ponerle con decimales. El consumo máximo en el 35% de familias que menos consumen ha sido de 35.17 kilovatios. ¿Sí? Perfecto. Literal D. Ahora, ¿el consumo de energía es homogéneo, verdadero o falso? Digamos así la pregunta puede ser. Entonces, para eso se calcula el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa más que la desviación estándar dividido para el promedio. Perfecto. Desviación estándar dividido para el promedio, entonces se tiene que 16,08 dividido para 44.01, 0.37. Recuerden que el coeficiente de variación es un numerito entre 0 y 1, es decir, también es un porcentaje. Y bueno, esto en las clases que yo he dictado, que ustedes pueden revisarlo igual en YouTube, si el coeficiente de variación es mayor al 20%, es decir, es mayor a 0.2, entonces ya no es homogéneo. Si es menor al 20%, sí es homogéneo, pero si es mayor al 20%, ya es heterogéneo. Entonces, heterogéneo no es homogéneo. Creo que es
una evidencia. Perfecto. Bien, chicos, continuemos. Entonces, pregunta número 2. ¿Ya? El siguiente diagrama de caja del número de acciones vendidas por 3 empresas diferentes se podría decir con respecto al, ¿qué podría decir con respecto a la simetría de distribución? Entonces, recordemos cómo sería la distribución. Si la media y la moda coinciden, de hecho, claro, debería ser simétrica. Ya, entonces miren, si el diagrama de caja tiene una distribución normal o simétrica, tiene la misma cantidad de datos por los bigotes de la derecha que por los bigotes de la izquierda. ¿Sí? Con sesgo negativo, si la cajita está más acumulada a la derecha. Con sesgo positivo, si la cajita está más llevada para la izquierda. Lo diría de esa forma un poquito informal, ¿no? Bien, entonces creo que si nos damos cuenta, miramos los 3 gráficos en primer lugar, no es simétrica ninguna de las 3 empresas, ¿sí? Por lo tanto, ya podemos darnos un descarte en el literal D. No me sirve, ¿ya? Entonces, ahora tengo que analizar sesgos entre cada una. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar la empresa A y voy a dar una aclaratoria. O sea, voy a darle una sentencia. Sesgo positivo o sesgo negativo. La cajita está más hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, como la cajita está más hacia la izquierda, entonces tiene un sesgo positivo, ¿ya? Entonces ya tenemos el de la empresa A, sesgo positivo. Por lo tanto, ¿qué puedo ir descartando? El literal A, ya no puede ser sesgo negativo la empresa A, ¿sí? Entonces, miren, ni siquiera me hace falta mirar el sesgo de la empresa C, porque ya aquí ya me está dando la respuesta, sesgo negativo, sesgo negativo, sesgo positivo, sesgo positivo. Entonces, ¿de cuál me tengo que fijar ahora? Solo de la empresa B, ¿no es cierto? Bueno, aunque aquí ya está la respuesta, B tiene un sesgo negativo, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Porque la cajita, a ver, la cajita, bien, tiene más acumulaciones acá en la izquierda, es decir, está empujando a la derecha. Permítame un momentito. Muy sesgada, sesgo positivo, correcto. Ya. Muy sesgada o sesgo positivo significa que esto sea muy chiquito, ¿ya? Sesgo positivo. Y acá sería con sesgo negativo, y este es el que le está empujando así, ¿ya? Entonces, dicho esto, regresemos acá. Sesgo positivo, ¿cuál está entrando? Sesgo negativo, pero está empujada a la izquierda, a la sesgo positivo, sí, a la izquierda, sesgo positivo, ¿ya? Y en el otro, empresa B, voy desde qué lugar hasta qué lugar, ya, verán, ustedes miran la empresa B y ustedes dirán, ah, chuta, el de la empresa B está para acá, pero no, me parece que me equivoqué en esta parte. Permítanme un ratito, chicos, porque al momento de corregir el momento, ya. Al momento de corregir creo que le metí al revés el highlight. Es el B. Perdón, es el C. Yo al quererle poner la respuesta, me había confundido de nuevo. No le hagan caso al B, tampoco es el literal C. Sí era el C, sino que al momento de que yo había borrado para ponerles al ponerles la hoja en blanco, les puse en el Teams. Borré, obviamente, el- la respuesta correcta. Y al momento de volverle a poner la respuesta correcta, le puse el C, perdón, le puse el B en lugar del C. Sí, mil disculpas, chicos, por esta situación. No es es este. Es alguna evidencia, ¿no? Permítanme, ya les voy a corregir. Ah, 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 ah. Mm, El highlight iba acá. Ya, ahí sí está perfecto.
Ah, eso. Era barra highlight. Y ahora sí, ya está. Ya está corregido, ya les mando de nuevo. Mm, Listo. Y ya, bueno, estoy al sur. Ya, perfecto. Es el literal C. Sí, porque el literal C también tiene un sesgo positivo. No hay por dónde revisarle más. Mil disculpas en ese, tenía mal marcado. Nada más. Es el literal C. Mm, Este de aquí. Ya. Bien, chicos. Entonces, dicha esta explicación, pues obviamente de este es mucho más sencillo verlo, no es muy complicado, nuevamente repito, ya solamente queda en decisión de ustedes notar y ver cómo armar también los diagramas de caja. Los diagramas de caja se arman con los cuartiles. Perfecto. Bien, chicos, entonces quedaríamos hasta aquí. Esto sería todo en relación, no fue una clase muy larga con respecto a este control número 1 de Ingeniero Bruno. ¿Sí? Entonces, igual, esto ha sido todo. Cuídense y que tengan un excelente día. Hasta luego.